Vamos bien con esta... Sofi, no me diga, ¿no? Sí, bien. Steffi, Sofi, dije yo, Steffi. Bien. Bien. Me gusta. Aparte esto me va a ayudar. Esto me va a ayudar. Son, a ver, no son materias que por ahí, porque tienen parte que son muy, ¿cómo se llama? Gracias. Tienen parte que son muy de métodos y entonces por ahí no es lo mismo aplicar una palabra, ¿sí se entiende? Que te vos decís, wow, esta palabra me habló, es poderosa, que hablar de un método. ¿Se entiende? Entonces por ahí hay materias que por su contexto, por lo que implica la materia, no son por ahí tan, ¿no? Como otras, como hebreo, por ejemplo. Esta, por ejemplo, tiene un montón de cosas que son más bien de métodos, de estructuras, de sistemas. Y entonces, viste, vos la ves y decís, no es tan espiritual. Pero si no la tenés, no podés interpretar la palabra. Gracias. Gracias. ¿Saludaste ahí a todo así? ¿Viste que no lo había visto? No sé. En mi vida ha sido tan... Vamos a la página 22, ¿les parece? La tarea hermenéutica. ¿Cuál será la tarea hermenéutica? Si dijimos que hermenéutica significa interpretar, ¿cuál será la tarea entonces hermenéutica? ¿No es cierto que sí? Porque si yo digo que la hermenéutica es interpretar, ¿cuál será entonces la tarea de la hermenéutica? Claro, porque el título dice la tarea hermenéutica. Ahora, si hermenéutica es la interpretación de un texto, ¿cuál será la tarea entonces? No, porque ella sería la homilética, ella sería la pedagogía, ella sería la enseñanza propiamente dicha. Pero ¿cuál sería entonces la tarea hermenéutica? Aplicar los métodos, aprender a interpretar. Pero hay un trasfondo ulterior, hay un propósito ulterior. Todavía. Finalmente, ¿qué buscamos con la hermenéutica? Finalmente la tarea hermenéutica es llegar a la comprensión y a la correcta interpretación de ese texto que tengo frente de mí. ¿No es cierto? Porque uno dice, hermenéutica, pero ¿cuál es la tarea? Y la tarea es esta, la tarea finalmente es que podamos interpretar correctamente lo que ese versículo nos quiere decir de parte de Dios. Entonces, esa tarea es la nuestra, la de usar todas esas herramientas que Dios nos da para poder llegar a entender que Dios me quiere hablar a través de esa palabra. Y hay como dos cosas acá bien interesantes, porque la tarea se divide en dos partes. Una es científica. ¿Por qué será científica? Uno dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Biblia con la ciencia? Interminable. ¿Pero qué tendrá que ver? Porque Ariel dice que en la interpretación bíblica hay una tarea que es científica. Vamos por ahí y va bien eso. Más profundamente, ¿qué podría ser corroborar los hechos? Como por ejemplo, esa es una tarea que la hace ¿quién? El científico. Por ejemplo, a ver si me dicen, ¿cómo se llama la ciencia que estudia una cultura a partir de los restos que encuentra en determinado lugar? Arqueología.
la paleontología. ¿Qué hace el arqueólogo? Con el pincelito. Ustedes vieron, yo digo, qué laburo ese, porque viste que están encontrando dinosaurios en el sur y vos ves el tipo que con el pincelito está 20 horas para encontrarle, qué sé yo, una partecita de la columna vertebral al dinosaurio. Y vos decís, flaco, te pasaste 3 años con el pincelito. Encima es un huesito así, pero yo te armaron toda la estructura de... Pero fíjate que empiezan. Y por ejemplo, ¿no? Encuentran huesos y de repente más chicos y encuentran que... Ustedes sabían que, por ejemplo, en los mismos huesos de los animales que encuentran rayones en el hueso, y ya eso solo les dice que eran depredadores que al comerse a sus presas, obviamente, los trituraban en los huesos, después quedaba el hueso, pero el hueso ya quedaba marcado por la mordedura o la mordida de ese animal. Y ellos ya interpretaron, fíjate que con la marca que quedaba en ese hueso, ya interpretaban la forma en la que se relacionaban los animales salvajes de la época. Y todo lo descubren porque... Ahora, vos y yo encontramos un hueso y es un hueso, dale. ¿O no? O vos te plantarías, ya, ay, este hueso tiene una historia. Para mí un hueso, perdónenme, pero es un hueso. Y si no sos arqueólogo, te importa un hueso. No, de hecho, hay la otra vuelta, estaba leyendo... Yo tengo una cuenta del LinkedIn y hay una publicación de la universidad de no sé qué dónde, no me acuerdo, todo en inglés, no sé qué era. Pero estaban investigando acerca de que, yo lo estaba leyendo y estaba al lado de mi compañero. Y cuando digo, mirá decime si esto no es coincidencia, o si no se te asemeja a algo que leemos la palabra. Dice que encontraron una especie de arcilla que en la antigüedad dice que absorbía agua, eso se transformaba en hidrogel y daba a las bacterias que ellos hablan, ¿entendés? De dónde vino el ser humano. En conclusión, el hombre vino de barro. ¿Cómo puede ser? Vos fíjate, bueno, pero mirá todo lo que ellos entendieron solo por encontrar una cosita. Bueno, la Biblia, por ejemplo, fíjense que hay muchas cosas de Moisés que no se supieron hasta que encontraron, es como un cilindro, ahora no me acuerdo bien el nombre, es un cilindro que encontraron mientras excavaban por la esfinge y todo eso. En ese cilindro estaba todo escrito, la historia en gran medida de Egipto, y entre esos nombres encontraron el nombre. Entonces vos fíjate, y de hecho, fíjate que se divide la humanidad, ¿no? Época paleozoica, y fíjate que en cada una de esas épocas ellos te van diciendo, acá el hombre ya tenía cuchillos, ya tenía esto, ya tenía lo otro. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque excavando, por ejemplo, encuentran un fundamento de una casa que se cayó, obviamente con el tiempo, y encuentran que dentro había una letrina, y en base a eso ya ellos sacan la forma de vida que tenían esa gente. Ahora, la Biblia, ¿por qué? Vuelvo a lo que decía Yelen. Porque la ciencia como la arqueología descubren la cultura del tiempo de Jesús, la cultura del tiempo de Moisés, y al descubrir esa cultura, uno puede meterse y puede entender qué estaba diciendo Moisés cuando hablaba. Pero en Génesis, pastor, ya también hablan de cómo, por ejemplo, cuando empezaron ya a trabajar con cuchillos. Con la música. Bueno, pero fíjate que hay un montón de cosas que no las entenderíamos de la Biblia si no estuviera claro lo que la ciencia hizo de descubrir cómo una cultura era. Por ejemplo, la venida de Jesús, el casamiento de la iglesia, todo lo que va a pasar la segunda venida de Cristo, fíjense que es con la cultura judía. El judío no es que se casa y ya vive con la piba. Se desposan primero. Se desposan, ¿no? Ya son oficialmente mayores, pero él se tiene que ir un año a laburar, a andarse la casa, papito. El tipo se tiene que hacer la casa, preparar todas las cosas, y al año viene y recién la busca la muchachita para irse a vivir. No es que ya está, me casé, vamos a vivir juntos y no.
No. Estamos, por eso que cuando, ¿qué pasó con María y José? En el tiempo que estaban desposados, aparece, vos imagínate, ¿no? Estamos casados y resulta que, bueno, voy a preparar la casita, vengo y está con panza la muchacha. Pero escuchame, si este es el tiempo donde yo preparo la casita, después te vengo y te busco, vamos junto a la casa. Ahora, ¿por qué Jesús viene a buscar a la iglesia? Porque ya la desposó. Pero ahora, ¿qué dijo él? Voy a preparar morada. Voy a preparar morada. Y los voy a venir a buscar. ¿Es diferente o no? Ahora, eso vos lo entendés cuando entendés la cultura judía. Entonces, una interpretación de la palabra, ¿ves que también necesita de la cultura? Porque si no supiéramos de la cultura, y ahí está la parte científica, la parte arqueológica, toda esa ciencia que hay, la ciencia, por ejemplo, que te dice este tiempo. Entonces, la interpretación de la palabra tiene una parte, por ejemplo, el lenguaje. Si no hubiera una ciencia que estudia los diferentes idiomas, si no hubiera una ciencia que estudia, por ejemplo, el arameo ya no se usa. Pero Jesús le hablaba a sus discípulos en arameo. Por ejemplo, los apóstoles le decían a Jesús Mari, que significa maestro. No le decían como le dicen los hebreos, porque ellos hablaban arameo. Entonces, en la Biblia, esas charlas que tienen, las tienen en arameo. Por eso que la Biblia tiene parte del arameo. Pero el arameo ya es una lengua anacrónica, ya no existe. Existe desde la ciencia que logró decodificar ese lenguaje y lo conocemos porque lo han decodificado los científicos, pero no porque se siga hablando. Mar o Mari le decían, cuando Pedro le dice maestro, él en realidad está diciendo Mari le está diciendo, no está diciendo, por ejemplo, en el griego es Kyrios. En el hebreo es Elohim, Eloi, Eli. ¿Ves que hay diferentes? Ahora, si no tuviéramos la bendición de la ciencia que logra captar estos lenguajes, muchas palabras no las entenderíamos. Por eso, ¿qué decimos? Ustedes ven que yo, por ejemplo, muchas veces, cuando predico, muchas veces digo, mira, en el griego significa esto, porque es un griego específico y una interpretación específica. Cuando dijo en la cruz, dijo Eli. Lama Sabactani. Bueno, ¿ves? Está usando su idioma. Y los otros decían, llama a Elías. Ahora, fíjense qué interesante esto. Tenemos una parte científica. Hay una parte que se dedica a estudiar el contexto, las palabras, las interpretaciones de la época. Si yo entiendo esto, entonces mi comprensión de lo que Dios está queriendo hablar ahí, porque el Señor también habla a culturas determinadas. Cuando el Señor le habló a Isaías, le habló a una cultura determinada. Cuando le habló a Ezequiel, le habló a una cultura determinada. Cuando le habló al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, le habló a una cultura determinada. Entonces hay todo ahí una cuestión científica que hay que estudiar. Entonces, por eso que la interpretación, la tarea de interpretar tiene dos partes. Tiene una que es científica, que es esta, ¿no? La que estudia la cultura, la que estudia, por ejemplo, el lenguaje. Eso es toda ciencia eso. Las reglas gramaticales, eso es ciencia. Claro. Entonces hay una parte que es, de hecho, ninguno de nosotros pudiéramos interpretar nada si primeramente no entendiéramos el lenguaje. Tuvimos que ir a estudiar a la escuela para aprender a leer y a escribir. Por eso también, si no lo entenderíamos. Que más adelante pienso yo que también se tendrá que estudiar el libro de Apocalipsis, cómo son las profecías. Tal cual. Que no es bueno, como está escrito. Bueno, nosotros lo dimos ahora en cuarto año ese, y es metáfora, es símiles, es... Ahora, una parte, lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que Pablo le dijo a Timoteo que trace bien la palabra, se refiere a esto, a los tiempos. Hay tiempos. Dios habló al pueblo de Israel en Egipto, y ahí hay una cultura, y hay un lenguaje, y hay un contexto,
que yo no puedo sacarlo. No lo puedo sacar. Yo tengo que entender esa cultura. Fíjense, las cartas, ¿no? A los ciudadanos, a la iglesia que está en Corinto. ¿Es igual la iglesia de Corinto que la iglesia de Galacia? No. Fíjate que él a los de Corinto le dice, muchachos, orden, le dice, vamos, muchachos, pónganse las pilas, vamos. Pero a los Gálatas le dice, muchachos, dejen de ser tan legalistas. Son totalmente diferentes. Entonces si yo quiero interpretar la carta a los Gálatas, yo tengo que estudiar cuál era la cultura que había en Galacia, claro, y qué pensaban, y por qué Pablo les habla como les habla. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo quiero entender por qué Pablo habla, qué le quiere decir Dios a los Gálatas, voy a tener que estudiar quiénes son los Gálatas. ¿Por qué Pablo le dice empezaron por el espíritu y terminan por la carne? ¿Se entiende? Por ejemplo, Corinto, que Pablo le dice, por ejemplo, en Efeso estaba el oráculo de Efeso. Eso es historia, no está en la Biblia, pero es historia. Estaba el oráculo de Efeso y la gente iba al oráculo, que era como una suerte de chamán, ¿no? Que caía en un trance así y les interpretaba cosas, y era una brujería, una cosa macumba terrible ahí. Y entonces era clásico que los endemoniados andaban por la calle. Por eso la chica esta que era divina estaba bajo potestades pero porque estaban primero donde estaba el templo de la diosa Diana, que las sacerdotisas hacían prostitución porque los sacrificios a la diosa Diana terminaban en orgías y las sacerdotisas del templo de Diana se transformaban en prostitutas después de la ceremonia. Así que ahí pasaba de todo: brujería, prostitución, inmoralidad. En Efeso pasa todo esto también del oráculo de Efeso y todo eso. Entonces, ¿por qué Pablo? ¿Qué le dice Pablo? Pónganse. ¿Qué le dice? ¿Por qué le dice pónganse? Porque no tenemos. ¿Contra qué? Mirá cómo Pablo le escribe una carta puntual a gente que estaba luchando con cosas puntuales. Dice, miren muchachos, que usted está lleno de endemoniado alrededor, hay una sarta de espíritus inmundos ahí, así que pónganse la armadura, porque lo van a agarrar sus espíritus, lo van a destartalar. Ahora, vos fíjate que si yo no entiendo todo este contexto de Pablo en Efeso, no voy a entender por qué le escribe lo que le escribe. Ahora también, ¿cómo nos sirve esa palabra hoy por hoy? Hoy, bueno, pero ves, no sé si vos te das cuenta lo importante que es estudiar el contexto. Ahora, vos sabés de Efeso porque la historia te lo cuenta, el oráculo de Efeso, y la historia te cuenta todo lo que pasaba. Entonces yo puedo entender claramente a quién les escribe Pablo porque sé la historia de ese lugar, sé el contexto. Hay una parte científica ahí que no puedo obviar. Entonces yo quiero ser un buen intérprete de la palabra, tengo que entender que hay una parte científica, y ahora vamos a la otra parte, que es la parte neumática, y no es que es Goodyear o algún neumático parecido, Pirelli, no, pero se dice así, neuma es espíritu, por eso es neumática, porque nos habla, ¿cuántos escucharon alguna vez? En mi espíritu, Dios me dijo esto. ¿O no? Sentí en el espíritu. ¿Cuántos escucharon eso? Y está bien. Y está bien. Porque de eso se trata, la parte neumática o espiritual. Y ahora, ¿es importante esta parte o no? ¿Qué dicen ustedes? Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Que quién nos enseña todas las cosas? Espíritu Santo. Porque si no, yo pudiera ser un teólogo que conoce todo acerca de Dios, porque la Biblia tiene cosas muy lindas, como valores, principios. Entonces yo como teólogo sin el Espíritu podría ser un gran entendedor de la Biblia y me pudiera apasionar los valores de la Biblia,
pero si no tengo el Espíritu, esa palabra no se vuelve vida en mí. Es simplemente conocimiento. Yo puedo ir a la Biblia desde la parte científica y descubrir un montón de cosas a partir de la ciencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Puedo decir, che, qué buenos valores tienen en la Biblia, ¿no? Mirá que esta cultura está buena, ¿no? Y puedo ver toda la cultura cristiana a partir de la ciencia, y no quiere decir que yo esté en un contacto con Dios o que Dios me esté hablando a mí. Se puede ser un buen teólogo sin ser un hijo de Dios, ¿sabían ustedes, no? Es una contradicción, ¿no? Pero sí. Vos podés ser un buen teólogo sin tener una relación con Dios. Porque lo podés ser a partir de la ciencia. A partir de conocer contexto, texto, significado de las palabras. Vos podés llegar a interpretar un montón de cosas de la Biblia sin ser un hijo de Dios. El problema es que cuando vos tenés el Espíritu de Dios, esa palabra se hace vida en vos. Tal cual. Giovannici. ¿Sí? Sí. O simplemente te vas a encontrar leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te va a poner una inquietud sobre Giovannici, por ejemplo. Estás leyéndolo y el Espíritu Santo te inquieta que busques, ¿no? ¿Qué significa? Mi bandera, ¿no? Entonces, mi estandarte, mi bandera, y fíjate, hay todo un significado también ahí, porque en las guerras lo primero que iba a la bandera, como diciendo, bueno, ¿por qué se plantó la bandera en la luna? Fue como diciendo el muchacho, esto nos pertenece. Cuando vos decís Giovannici, lo que está diciendo él es mi bandera. Donde él me dijo que es mío y punto, porque él ya plantó la bandera ahí, él es mi bandera, ella me dijo que vaya ahí. Entonces ves que hay todo un significado y una interpretación que yo no puedo pasar por alto. Pero hay una parte espiritual, y está bueno, si ustedes quieren, podemos buscar algunos versículos de la Biblia. Entonces recuerden que neumática es neuma, que habla del espíritu, aire significa, o espíritu, es una raíz griega. Pero miren, 1 Corintios 2:11 dice, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién me va a revelar lo que Dios me está queriendo hablar más que el Espíritu de Dios? Entonces hay una parte científica, pero hay una parte espiritual. Hay una parte espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y claro. O sea, ¿cuál es el hombre natural? Nosotros, la razón. No, espero que no seas... No, o sea, nosotros digo ¿A qué se refiere con el hombre? Porque está el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal, ¿cuál sería? Pero, ¿qué condición tendría que tener alguien que se guía por la carne? Para que nosotros le digamos que es un carnal. Tiene el espíritu. no conoce a Dios. ¿No conoce a Dios? No tiene el espíritu. ¿Pero no conoce a Dios? Conoce a Dios. Conoce a Dios, pero no tiene el espíritu. ¿Cuántas veces le dijimos a algún hermanito, dejá de andar en la carne? El carnal es el que conoce a Dios, pero decide andar complaciendo a las cosas de la carne. Pero el hombre natural es el hombre que no ha tenido un encuentro con Dios, que se deja guiar por la razón. ¿Qué pasa cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador? El Señor le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Si no naces de nuevo, no verás el reino. ¿Qué le está diciendo? No vas a entender nada de todas estas cosas espirituales. Porque solo cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos capacita para entender las verdades de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, más el hombre natural no entiende. Y claro, porque no tiene el Espíritu de Dios. No lo entiende. Pero el espiritual juzga todas las cosas.
El que tiene el Espíritu de Dios te marca claramente si estás haciendo bien o no. ¿Cuántos de los que están acá, el Espíritu Santo les dice cuando están haciendo mal? Así que el espiritual juzga todas las cosas, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Aunque se haga el que no, sabe que sí. Una fallita, Señor. Vos sabés que es pecado. ¿O no? Entonces, hay algo que solo el espiritual, solo el que tiene el Espíritu de Dios entiende, y por eso es una parte científica, pero también otra parte es espiritual, es esto, ¿no? El hombre que tiene el Espíritu de Dios y que por medio del Espíritu de Dios se acerca a la palabra para entender lo que Dios le quiere hablar. No entendés, yo creo que, no sé, por más científico que seas, no podrías vivir la palabra o entender la palabra No, sin el Espíritu. es que el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por más, No hay manera. podré ser. Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, Nicodemo, el reino de los cielos te va a parecer una locura a vos, Nicodemo. Todo lo que se hable dentro del reino para vos va a ser chino básico, Nicodemo. Solo cuando tengas al Espíritu entenderás porque el Espíritu te va a hablar lo que hay en el corazón del Padre. No entendía nada porque se estaba confrontando. Porque era un religioso natural. Su vida era eso. Ahora, otro versículo bíblico, en 2 Corintios 3:6 y 1 Corintios 2:13, dice, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? 1 Corintios 2:13, dice, no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña él. A lo último, ahí. El Espíritu. ¿Quién las enseña? ¿Quién las enseña? No hablamos, dice, con palabras de conocimiento humano, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que hay una parte científica, pero hay una parte que es espiritual, que el Espíritu de Dios. Y las dos Son necesarias. ¿Por qué las dos son necesarias? Porque para que no aparezca el pseudo-neumatismo, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque el pseudo-neumatismo es ese que te dice, por ejemplo, ¿no? El Señor me dijo, me lo reveló en sueños, puse el dedo justo y el Señor me dio el versículo. Eso es neumatismo. ¿Por qué es pseudo? Porque, a ver, está bárbaro que el Espíritu nos enseñe y es eso lo que tenemos que hacer. Pero también está la tarea de tener ciertas reglas de interpretación de la Escritura, porque si no hacemos esto, el Señor me dijo, ¿cómo te dijo? No, lo sentí. Sí, bueno, pero ¿qué usaste para llegar a esa conclusión? ¿Cómo sabés que eso que vos decís que viene de Dios es de Dios? Y no de tus emociones. Y no de tu mente, porque nuestra mente muchas veces nos puede engañar, ¿o no? ¿Cómo sé que lo que estoy sintiendo viene de Dios realmente? Me tomé el tiempo de investigar ese pasaje, de aplicar las reglas de interpretación bíblica para asegurarme que Dios me está hablando. Porque tengo que asegurarme. Entonces, ese es un tema, por eso digo, ¿no? Es interesante. Vamos ahí donde dice el equilibrio justo, página 24. El que solamente realiza un estudio científico no puede ser un gran teólogo, pero no va a tener otra parte. Ahora, podrán enriquecer su mente, gozarse en la belleza literaria, ¿no? Pero no van a tener esa palabra de Dios que lo transforme. ¿Sí? Existen quienes dicen, el Espíritu me revela todas las cosas también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo estudio la palabra, tengo que estar con un espíritu de oración, porque ¿saben que este es el único libro que mientras lo leemos el autor está con nosotros? Maravilloso. Mientras vos estás leyendo este libro llamado Biblia, el autor de ese libro está con vos ahí, mediante el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos estado leyendo la palabra y el Espíritu Santo pareciera que levantó un versículo bíblico y cuando lo leímos lo sentimos, ¿no? Como esa espada, vos dijiste, ¡ah! Eso es lo diferente. Un libro de historia no te hace eso. Yo he leído muchos libros de filosofía, la verdad me encanta.
pero me he encontrado leyendo la Biblia y de repente el Espíritu Santo agarró un versículo que estaba ahí. Y vos decís, Dios, y me he quebrado, y más una vez me he quebrado, y me he tenido que quedarme ahí en la presencia del Señor, porque una sola palabra ahí me tocó hasta la fibra más íntima de mi ser. Entonces ahí está el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, diciéndome esto te quiere hablar el Padre hoy, esto. Y luego si yo a eso encima le aplico la interpretación correcta, me aseguro que es verdaderamente lo que Dios me está queriendo hablar. Entonces, el problema nuestro es que nos retiramos muy rápido de la presencia de Dios. El Señor nos pone una impresión y en vez de profundizar, nos quedamos con la impresión. Entonces tenemos una verdad a medias. A mí cuando Dios pone una inquietud, por ejemplo, voy a empezar, les comentaba a algunos de los líderes de la iglesia, toda una serie sobre Primera de Juan. Pero no empezó, no es que Dios me dijo eso y yo me fui. Puso la inquietud y yo me quedé. Y entonces estoy analizando cada versículo, cada contexto. Y hay momentos como, hoy a la mañana en mi devocional, muy temprano, yo llevo a Franco, vengo y tengo siempre mi tiempo, y entonces analizaba ciertas palabras y yo decía, wow. Y me quedaba ahí y yo quería avanzar, porque uno quiere avanzar, y no, el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. El dedo de Dios ahí, ¿qué significaba para el Señor Jesús? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo solo cuando el Espíritu Santo me dice, sana a este, lo sano. Y solo cuando me dice, libera a ese, lo libera. Pero yo no hago nada sin que el dedo de Dios me lo diga. Y de repente yo estaba leyendo y el dedo de Dios... ¡Pac! Ese versículo, y yo quería avanzar un capítulo por lo menos para seguir avanzando, y me quedé con ese versículo y ahí estaba, y wow, y no me pude salir de ese versículo, porque hay una parte poderosa que hace el Espíritu, pero luego yo estoy agarrando ese versículo, investigando el contexto, investigando y confrontándolo con otra, y en el idioma original, qué significa esta palabra puntual, y todo eso es lo que hace que yo pueda tener una interpretación más profunda, más terminada de lo que Dios me quiere estar hablando. Pero no es que leí y dije, oh, qué palabra, y me fui, y el Señor te iba a decir, Ariel te iba a decir que ese también tenía, y Ariel ya está tomando mate por acá, porque así somos, el hermano místico, el que no entiende que hay una parte, que hay una tarea para hacer, ¿no? Siente el impacto del versículo y se quedó con eso. ¿No? ¿Pero qué entendió en realidad? Esto es como cuando, ¿viste? ¿Estás pensando lo mismo? Sí. Pero hasta que no hablamos y estamos pensando lo mismo, pero él está pensando en comerse una pizza y yo estaba pensando en que veamos el partido. ¿Nos miramos? No, él me mira, yo lo miro. Y le hago, ¿estás pensando lo mismo? Y él dice, sí. Y entonces yo me voy y él se va. Y él está creyendo que yo estoy pensando en lo que él está pensando, pero yo no estoy pensando eso. Claro, y hay muchos hermanos que no reciben el impacto de ese versículo y se levantan y ya se van. Y yo me imagino al Espíritu Santo como... No. La idea es que vos te vuelvas una persona capaz de tomar esa impresión, porque ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Muchas veces es a través de una impresión. Porque muchos están esperando una voz. Háblame, Espíritu Santo. Y yo me imagino el Espíritu Santo, ya no sé qué hacer con vos. El Espíritu Santo pone impresiones en nosotros. A veces nos habla a través de una idea. Él pone una idea y esa idea se va a transformar en una visión poderosa que cambiará tu vida. Y ahí estás vos esperando que Dios te hable. Y dices, ya te di la idea. Te di una visión. Estoy esperando que me busques para que te revele en profundidad qué es esa visión. ¿Se acuerdan Moisés? ¿Qué dice la Biblia? Dice que dijo, voy a ver eso porque esa visión es rara, dijo Moisés. Y hasta que no se acercó hasta donde estaba la visión, no paró.
Y cuando Dios le habló y le dio recién ahí se fue. Nosotros eso, vemos la visión de lejos y yo que bueno, me impresiona eso, ¿eh? Somos tan superficiales con la palabra de Dios. Somos muy superficiales, muy místicos. Entonces, yo entiendo, yo capto cuando el Espíritu Santo me está ministrando sobre algo y me vuelvo inquieto, anoto. Ustedes ven mi teléfono, pongo notas, leer sobre 3 de Juan 3 y lo anoto y porque no me lo quiero perder, después quiero venir y me va a poner ahí y lo voy a estudiar y apenas pueda lo voy a profundizar porque Dios ha puesto algo en mí, una inquietud, una percepción, una imagen, Él ha puesto algo ahí que quiere que yo trabaje y entonces después va la parte científica y me meto y de repente comprendo todo eso que Dios me está queriendo. Claro, porque este no anda. Yo estaba mirando este. Nunca he llegado a este. Francisco me lo dio en la mañana. Amados, que Dios les bendiga. Ah, no está tan lindo. Oramos, ¿les parece? Te voy a pedir a vos, Ariel, que nos ayudes con una oración. ¿Vamos bien entonces? ¿Captamos ahí el corazón de la materia? Cambiamos el poli. Me gusta. Y yo confiado que tenía. Claro, tenía hasta. ¿Nos ayuda Ariel a orar y nos despedimos, sí? Padre, te damos gracias. Gracias, Damos Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, Gracias, Señor. por hacernos sentir tan a gusto que Gracias, tenemos anhelo de quedarnos acá. Amén. Pero Sí, sabemos Señor. que aunque vamos a nuestro hogar, tú vas a ir con nosotros. Amén. Gracias, Cada uno de Señor. nosotros tú quieres hablarnos. Gracias, Tú lo Jesús. formas. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendigo a mis hermanos. Amén. Hogar, Señor, a los que tienen que viajar. Gracias, Jesús. Y aún a los que estamos cerca. Te damos gracias y encomendamos nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, lleguen, ven, dediquen tiempo a la interpretación. Quiero decirles algo, muchos mensajes que van a predicar en la iglesia, en el grupo, en donde sea, van a surgir de charlas como esta. ¿Saben las veces que de charlas como esta yo dije esto lo tengo que seguir trabajando? Fue poderoso. Di algo. No tengo mucha referencia de esto. Que estuvimos dando. Claro. No lo es literal. No, eso no. Pero seguro que ahí puedes sacar cosas que van a enriquecer. Dale para adelante. Sí, claro. Voy a armar esto, bueno, voy a armar. Bien, bien.